bienvenidos y bienvenidas. Qué bendiciones estar aquí de nuevo con ustedes compartiéndoles un tercer episodio. Qué felicidad, de verdad agradezco mucho a Dios por darme este tiempo justo antes de irme a trabajar. Estoy lista ya solamente para terminar de grabar el vídeo e irme a mi jornada laboral. Pero hoy quiero hablarles de algo muy especial y como todos ya saben, en el primer episodio les hablé acerca de que este espacio ha nacido de un propósito sagrado que Dios ha puesto en mi corazón y por lo tanto hoy quiero abrirles más mi corazón para compartirles algo que ha sido clave en este caminar con Dios, que ha sido esencial, que ha sido esa base sólida que me ha estado sosteniendo durante todos estos 7 años en mi caminar con Dios. Así que quédate hasta el final de este video porque deseo con todo mi corazón que este videocito sea de luz, de bendición para ti. Empecemos ya. Gracias, Padre. Bueno, mi gente bonita, ante todo quiero hacer una pequeña oración. Quiero que cierren los ojitos y me acompañen en esta apertura de este tercer episodio, especialmente porque hoy quiero compartirles algo muy importante que ha marcado el camino de mi vida junto con Dios, en mi caminar con Dios, perdón. Así que, Padre, Rey de todo el universo, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos por este día, por este episodio, este tercer episodio, en donde tengo la intención, Señor, de ser tu instrumento para transmitir a tus hijos tu verdad, tu amor, compartir tus enseñanzas y sobre todo aquello tan importante, tan sagrado que tú un día pusiste en mi corazón, Señor, y hoy continúa siendo parte de mi vida, pero sobre todo ese testimonio de esa transformación de mi ser. Y por ello, Señor, hoy hablaremos porque tú, Señor, lo has puesto en mi corazón en este día. Gracias por escucharnos, por estar aquí presente en medio de nosotros. Gracias porque tu luz se extiende a través mía. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, mi gente bonita, por acompañarme en esta pequeña oración. Así como he dicho en la oración a nuestro Padre Celestial, tal vez tú no le llamas Padre, yo en verdad le empecé a llamar Padre cuando lo sentí en mi corazón, llámale así. Es como cuando tú conoces a alguien, empiezas a conocer una persona, una amiga, un amigo, y con el tiempo tú le vas a considerar tu mejor amiga o tu mejor amigo, dependiendo de ese tipo de relación que creen juntos. Si es una relación basada en la confianza, en la verdad, en el amor, en el futuro, tú les llamas así, ¿verdad? Con el pasar del tiempo le vas llamando así, ¿sí? Tu mejor amiga, tu mejor amigo. Y eso es lo que es Dios para mí, mi Padre, mi mejor amigo. Hoy quiero hablarles de algo que ha sido una herramienta muy valiosa para mí, muy importante, que hoy quiero dar testimonio acerca de lo que este libro, que parece normal, pero en verdad es un libro lleno de milagros, es un libro transformador, me tiembla hasta la boca de hablar, porque con todo mi corazón doy testimonio de todo lo que yo he aprendido gracias a esas escrituras que no han nacido de ayer, de un año, de 2 años, sino que llevan siglos y siglos de estar presente en nuestras vidas. Aunque el mundo haya querido destruirla, aún sigue presente y aún con más fuerzas. Y por eso hoy quiero hablarles acerca de este libro que llegó a mis manos porque Dios lo puso en mi corazón. Espero que el micrófono sí está funcionando. A ver, hay muchas personas que me preguntan cómo has hecho para empezar a leer la Biblia, o otras personas me han dicho,
Yo no puedo leer la Biblia porque no la entiendo. Lo he intentado leer, pero no la entiendo, entonces me aburro. Dicen unas cosas que, no sé, no me interesan, no me tocan el corazón. Otras personas he escuchado que dicen, la Biblia, quien la lee se vuelve loco. Y cuando yo escuché esa respuesta de alguien cercano y alguien que yo sé que según esa persona cree en Dios, yo dije, se vuelve loco, pues yo me quiero volver loca con este contenido. Y de hecho, cuando yo escuché la voz de Dios por primera vez, yo me acuerdo que yo puse un post, espero con todo mi corazón compartírselos por aquí. Digo con todo mi corazón porque digo que voy a compartirles cositas y muchas veces se me pasa, se me olvida, lo siento. Pero si no, vayan a mi Instagram, que yo ahí tengo las historias guardaditas, tengo los posts guardaditos, así que ustedes pueden ir atrás en ese año 2018 y pueden ver ese proceso de cambio de mi carácter y de todo en general, de la transformación que Dios ha estado haciendo en mi vida desde el año 2018. Y bueno, el caso está en que yo puse un mensajito acerca, justo en ese comienzo con Dios, cuando yo le escuché la voz de decir, si es esto volverse loca, yo me quiero volver loca más veces. Y lo dije por ese momento, porque cuando yo lo escuché yo pensé que me había vuelto loca de haberle escuchado su voz, ¿no? Ahora, el tema de la Biblia llegó a mí porque Él lo puso en mi corazón. Porque aunque yo haya hecho la comunión, aunque yo me haya confirmado por la Iglesia Católica y mi mamá me haya llevado a la iglesia los domingos, eso no quiere decir que se me haya inculcado a leer la palabra, la Biblia. Y si fue así, yo no me acuerdo haber sentido ese llamado en aquel momento de leer la Biblia. El llamado de leer la Biblia llega solamente y a través de sentir que algo en mi vida no estaba yendo bien. En aquel comienzo de ese llamado fue en el año 2017. Fueron 6 meses antes de mi decisión del primer paso, que fue ir a la iglesia, por mi decisión. Y ese deseo nació como cuando tú quieres irte de fiesta y te vas a encontrar con aquella persona que quieres ver, entonces te vistes, te llenas de energía, de fuerza para que ese momento llegue e ir. Así nació mi deseo de ir a la iglesia. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón un enero del año 2018. La Biblia, a medida que yo estaba yendo a la iglesia con regularidad, empezaron a pasarme cosas sobrenaturales, ¿no? Cosas milagrosas, cosas que tú dices, ¿cómo pasan estas cosas? Pero pasan. Y es Él quitando esas cositas del medio, ese ruido del medio, esas cosas materiales que tal vez en ese momento Él me quería mostrar que no eran tan importantes como la importancia de la entrega y de la apertura de mi corazón y estar presente con Él. Pero por supuesto, eso yo lo fui aprendiendo a medida que yo estaba yendo a la iglesia cada domingo. Algo que yo ya había hecho de niña. Yo iba los domingos a misa con mi mamá, pero obviamente en ese momento no era mi momento de escucharle a Dios. He escuchado casos que hay niños de 9 años, 10 años, adolescentes de 12, 14 años, hasta jóvenes de 20 y algo, o personas como yo, que a mis 31, 32 años, ahora no estoy segura de la edad, creo que fueron 31, iba a cumplir 32 años, fue cuando yo escuché a Dios y tuve este renacimiento espiritual. Tuve mi muerte, resucité con Jesucristo, gracias a Él. Así que también ha pasado que he escuchado historias de seres que tienen 50 años, 60 años y le escuchan, como otros que se van de este mundo tristemente sin haberle escuchado y haber reconocido su existencia en sus vidas y haber vivido esta experiencia junto con Él. Así que, como instrumento que soy para Él en este canal, quiero
compartirles mi propia experiencia. Yo no estoy hablando de otro ser, estoy hablando de mi testimonio, como lo es en todo lo que voy a compartirles aquí. Y hoy quiero compartirles el cómo yo empecé a leer la Biblia, qué ha hecho la Biblia en mi vida y qué he notado cuando he dejado de leerla como lo hacía al comienzo de estar con él caminando. Vamos a tocar un poquito esos temas. En realidad tengo solo una hora para estar aquí sentada antes de irme a trabajar y me queda un día bastante largo, pero tengo muchísima felicidad de que todo está fluyendo porque lo estoy sintiendo en mi corazón. Así que solo la imagen, si queda como queda, ustedes escuchen, ya saben, el mensaje es escuchar, no verme solamente. Bueno, mi gente bonita, como ya les dije, de empezar a ir a la iglesia, Dios puso en mi corazón el leer la Biblia, tener curiosidad, porque eso sí que tengo yo, curiosidad, siempre soy muy curiosa. Entonces yo decía, el Padre lee la Biblia, y cuando yo iba a la iglesia sentí algo especial que jamás había sentido, ni siquiera las veces que yo había ido para orar algunas veces con amistades, que ya un día les compartí eso. Yo había sentido eso que sentí en ese proceso de esos primeros meses de ese año 2018, cuando yo iba a la iglesia con intención de estar junto a Él, sin ni siquiera haberle escuchado, simplemente haber sentido ese llamado. Es como cuando, les voy a poner un ejemplo, es como cuando ustedes dicen, siento el llamado de comer saludable, y entonces tienes esa emoción de irte a comprar comida saludable, de tener en tu casa comida saludable, porque sabes que eso va a traer un gran beneficio a tu corazón, a tu vida, a tu salud, ¿sí? Pues ese mismo deseo, esa misma ganas, esa energía era lo que yo sentía para ir a la iglesia. Y cuando estaba allí, como ustedes alimentándose con esa comidita saludable, ustedes saben que están nutriendo su cuerpo saludablemente, es como que les llenan de ese orgullo de estar haciendo algo bien para ustedes. Pues lo mismo, yo cuando iba a la iglesia sentía ese amor y esa gratitud por mí, por mi ser, por lo que estaba haciendo, dedicar ese tiempo a Dios, aunque en ese momento no hubiese tenido la relación como hoy en día tengo con Él. Pero había esa esperanza, ese llamado. Y cuando en agosto, antes de agosto, alrededor de mayo, por ahí, a principios de junio, por ahí, yo decidí que quería comprar la Biblia. Pero luego había algo en mi corazón. De hecho, me encontré con un amigo de muchísimos años atrás y él me comentó que era, bueno, no me acuerdo exactamente qué religión era, si era evangélica o cristiana, no me acuerdo exactamente, lo siento, pero él me dijo que lea la Biblia, no sé qué, y yo sentí como que, creo que le dije que quería comprar la Biblia, creo que se lo alcancé a decir, pero en mi corazón sentía que la Biblia iba a llegar por otras manos, o sea, no iba a ser por mí misma que la iba a comprar, sino que iba a llegar a mí. Eso es lo que sentí. Yo tenía crucifijos, dos crucifijos que un crucifijo que mi mamá me dio en madera, me mandó desde Colombia, y tenía no sé cómo se le llama, es como una estampita de la Virgen y del Espíritu Santo, no sé, una estampita que es como en telita, muy típica en las iglesias que hay en Colombia, que tú las puedes comprar afuera de la iglesia. Y yo las tenía conmigo cuando yo estaba en ese proceso de evolución con Dios, en esos meses de ese llamado. Pero un día de repente las dos desaparecieron de mi hogar. O sea, yo soy una persona súper ordenada, organizada, limpia. Por lo tanto, me era imposible decir, ¿cómo es posible que se han perdido? Ahora cuando más las necesito, porque siento este llamado y estoy yendo a la iglesia y necesito pues coger el rosario, ¿no? Y un día saliendo de la iglesia, un domingo por la tarde, como a mediodía, porque yo iba a misa de 11 siempre, él me mostró el rosario en mi pecho y me dijo, es que no te hace falta llevarlo en la mano porque ya lo llevas dentro de ti.
y desapareció totalmente, mi gente bonita. Yo me mudé, nunca encontré ese escapulario ni ese dijencito de que mi madre me había mandado de Colombia para yo sentir protección y sentir conexión con él, que eran los medios que yo tenía como conexión con él. En conclusión, la Biblia llega a mí de la manera menos esperada, gracias y por las manos de una hermanita de una casa de mujeres, de mayores, que habían hermanitas que cuidaban a aquellas mujeres mayores en el barrio Salamanca. Yo fui a prestar mi servicio con Dios cuando yo lo escuché por primera vez, y imagínense, pasaron meses para que yo llegara a ese hogar, que no había sido casualidad. Yo ya les expliqué en mi libro, les compartí también en los 2 primeros libros. Les voy a dejar los enlaces de los links donde hablo acerca de Dios, desde mi caminar con Él, y ahí pueden escuchar si quieren más a profundidad de este tema. Pero bueno, ella fue la que me dio la Biblia, y porque yo le conté lo que me había estado pasando con Dios, de que le escuché y de que sentí ese llamado de Él. Yo le dije, ¿cómo empiezo a leerla? Y me dijo, empieza por el Nuevo Testamento. Fue lo único que ella me dijo y me guió. Yo empecé con el Nuevo Testamento, y Dios, como lo mismo que hizo conmigo de llamarme a ir a la iglesia, de quitarme los escapularios, las cosas materiales, y aferrarme más a lo que no veía, a lo que no podía tocar, y hacerme sentir su presencia, y luego hacerme escuchar su voz sin verle, sino sentir su presencia. Y obviamente con eso quiero decir, me voy porque es que me estaba recordando las imágenes de aquello que he vivido tan hermoso, tan mágico, con su amor. Él fue que me enseñó y me dijo, empieza a leer el primer capítulo. Y desde aquel día 2018, el 8 del 2018 de agosto, fue cuando yo le escuché su voz, y a las semanas fue cuando yo empecé a leer su palabra. Leí un capítulo por la noche y no por la mañana. Pero es que no era solo leer un capítulo, era esa conversación íntima que yo estaba teniendo con él, donde cuando yo leía un capítulo de la Biblia, sentía conexión con esas palabras que él me daba, que yo leía. Y además de eso, me daba visiones en esos momentos que yo leía la palabra, que yo dibujaba o escribía en aquel libro, en aquel cuaderno, que mira, por aquí también tengo un cuaderno siempre, porque él me daba revelaciones y me guiaba a través de, mientras que yo leía la Biblia, y en sueños. Pero cuando tenía la Biblia abierta y leía, era como si algo mágico pasara y me llenara de la fortaleza, del amor, instruyera mi corazón, que fue cuando con los días fui decidiendo que quería leerla también por la mañana. Y bueno, ahí fue cuando ya me organicé de leer la palabra por la mañana y por la noche. Yo estaba soltera, por lo tanto mi habitación era mi templo y mi lugar sagrado con él, más el suplemento también de ir a su casa, al lugar sagrado, la que tú quieras considerar que es tu lugar sagrado, pero que la energía que esté allí sea sobre él, su energía, su presencia esté en ese lugar. Es muy bonito lo que voy a compartirles, mi gente bonita, y deseo con todo corazón que sembre semillas en vuestros corazones y hagan lo que resuene en vuestros corazones. Recuerden que yo solo comparto mi testimonio y mi experiencia. Lo repito otra vez de nuevo. Y es lo que me ha funcionado a mí, es lo que Dios ha hecho en mí. Que haga contigo es contigo, porque recuerda que cada caminar con Dios es personal, es personal. Pero bueno, el caso está en que así empezó, y así empezó mi relación a construirse con Dios. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba empezando ese caminar con Dios, me acuerdo tanto que me pasaron cosas muy extrañas también. Empecé a ver sombras cuando yo estaba dormida, como sombras oscuras que intentaban
robarme la paz de mis sueños. Y, me acuerdo que yo intentaba gritar para protegerme y la voz no me salía, esa impotencia. No sé si algún día has tenido sueños así de que tú quieres gritar y no puedes, que la voz se te corta y te ansias porque quieres gritar y no puedes hablar. Pues lo mismo sentí cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a crear esa relación con Dios. Mi apego en ese momento fue llamar a Él para que me protegiera, me guiara, aunque estuviera en ese comienzo, ¿no? Con Él, ¿no? Y como les digo, yo no tuve un pastor a mi lado, yo no tuve alguien que supiera de la Biblia, que me guiara. Todo fue porque yo tenía sed de Él. Y como ya le escuché, Él me dio esa fortaleza y empezó a nutrir mi fe. Y empezó a nutrirla a través de estas escrituras, de estos pasajes bíblicos. Empezó Él a reconstruir mi corazón, empezó a edificarlo a medida que yo estaba leyendo, que parecía que yo estuviera leyendo algo normal, pero en verdad lo que estaba haciendo era edificándome cada día, cada mañana. Cuando la gente me veía sin dinero, no tenía trabajo, no sabía cómo iba a pagar mis facturas, yo tenía una sonrisa, mi gente bonita. Con el pasar del tiempo, por supuesto, estando soltera, las personas que me rodeaban, que me acompañaban, que por cierto, una de las nenas que estuvo conmigo en ese preciso proceso de crecimiento y evolución con Dios, ella es un gran testimonio de esto que estoy hablando. Cuando yo empiezo mi relación en pareja, justo 7 meses, 8 meses después de que él empecé a caminar con Dios, de crear esta relación, meses atrás, Él me estuvo preparando de cómo cuidar mi templo, cómo amarlo. Y me fue quitando de cosas, de hábitos que yo estaba teniendo en mi vida que no me estaban acercando a ese plan divino de Él en mi vida, sino que me estaban alejando. Y por eso llegué hasta tocar fondo. Con esto también quiero dejar un poquito claro que ese fue mi fondo, pero hay seres que ni siquiera, aunque caminan con Dios y comparten sus testimonios de ese amor incondicional que sienten por Dios, ellos tal vez, muchos de ellos que yo he escuchado, no han escuchado la voz como yo la escuché, o muchos de ellos no han sentido tan fuerte a lo mejor como esas experiencias milagrosas y mágicas que yo he tenido, a lo mejor como otros muy diferentes y muy wow, o sea, he escuchado de todo. Entonces eso es personal, cómo cada uno empieza esa relación con Dios y cómo cada uno está listo para escuchar en ese momento que Dios les llama. Quiero decirles que no solo me estaba edificando personalmente, espiritualmente, perdón, me estaba edificando también y quitándome todos aquellos hábitos. Por eso fue cuando yo empecé a crear esta vida saludable. Pero como les dije en el primer vídeo, creo que les comenté, eso fue suplementario, las cosas de los hábitos y demás, porque quien empezó a instruirme fue Él, porque me quitó de, por ejemplo, cuando yo iba a fiesta o a compromiso, yo bebía porque la gente bebía y porque creía que me decían que era una aburrida porque bebía alcohol, porque no bebía alcohol o porque no me emborrachaba. Yo he bebido alcohol ha sido por compromiso, por acto social, por no ser como la antiguada, la aburrida. Y cuando yo empecé a caminar con Él, Él me dijo, no lo hagas más. Y desde ese día yo no volví a beber alcohol de esta manera. Y pasaron años hasta que yo conocí a mis suegros, y con mis suegros me tomaba una copita de vino, máximo 2 copitas de vino por celebrar en la mesa, en la cena o en alguna celebración, solo eso, máximo. Pero lo hago con conciencia, porque quiero disfrutar de ese momento y sé mi límite, y sé qué me gusta y qué no me gusta, no lo que me dicen que es mejor para caer bien. Eso por ese lado también me fue edificando a nivel íntimo conmigo misma, me fue mostrando aquella sonrisa que yo nunca vi en mí, de la que nunca me había sentido orgullosa. Me sentí
me miraba al espejo, me sentía enamorada de mí, agradecida de mí, pero no con ego, sino de una forma muy especial y muy única de mirarme. Por supuesto, yo venía con, ¿cómo se dice? Con etiquetas, con historia en mi vida pasada que había vivido. No sé, creo que también les dije en el primer episodio, de rechazo, de burlas, de bullying, cosas que había hecho por, como lo digo, por caer bien, por gustar, por complacer, y por las cosas que el mundo me mostraba que eran las correctas, las que debían ser. Así que fue todo eso, ese proceso, esos primeros meses, ese cambio, esa transformación, esas decisiones que tomaba. Y en el año 2019, cuando yo empiezo a un nuevo trabajo, porque él me empujó a un nuevo trabajo donde no hablaba inglés en absoluto, bueno, pasó esa historia que la cuento bien en mi libro. Luego me trajo mi pareja. Ahora, tener una relación con una pareja en otra cultura, totalmente diferente a la colombiana, a la española, donde yo podía expresarme o ir a la iglesia fácilmente y leer la palabra abiertamente porque se sentía, no sé, se sabía del catolicismo, pero a mí, a ver, yo hablo del catolicismo porque es con la religión a la que empecé yendo, pero como ya les dije, no, esto, leer la Biblia para mí no es por religión, es por estar con Él, aprendiendo de Él y edificando mi ser a través de lo que Él me enseña. No es porque sea una religión, catolicismo o budaísmo, no, porque muy bien, Dios también lo dice en las escrituras, muchos fariseos se sabían el coral a pie de letra, pero sus corazones no estaban entregados el 100% con Dios y no estaban haciendo lo correcto ante sus ojos. Entonces, como muchos seres humanos aquí en la tierra, como muchos de hoy en día seres que van a la iglesia cada domingo, pero luego su día a día, su verdad es otra. Es algo que yo puse también en mi libro, que para mí era muy importante, mis hechos revelan lo que soy, lo que hay en mi corazón, lo que yo muestro cada día en mi vida. Y en este caminar, mi gente bonita, en toda esa edificación de estas sagradas escrituras, de estos pasajes bíblicos que yo he estado leyendo por 7 años, quiero decir en resumida cuenta, sorry, because ya me tengo que ir, son las 10:30, queda media horita, quiero decirles lo más importante es que así como yo supe que era leer la palabra junto con Él, estar creando esta relación, ver esos cambios, ver esa edificación en mi ser y leer esa palabra con esa intimidad, con esa intención, con esa, wow, o sea, es como si, ¿qué te digo yo? Como si cuando tú ves un niño jugando con su padre y está feliz porque su padre está ahí con él jugando, y aunque su padre esté cansado o lo que sea, él está feliz porque ya sabe que su presencia está ahí con él, acompañándole. Yo sentía lo mismo con Dios, o sea, estoy leyendo la palabra y sé que Él está aquí conmigo, me está nutriendo, me está mostrando, y con el tiempo estoy viendo edificación en mi carácter, edificación en mi ser. Me alejó de personas, me quitó personas, me quitó trabajos, me quitó muchas cosas durante ese proceso, pero me trajo a mi pareja. Y aquí es lo que voy. Cuando me trae a mi pareja, luego me empuja a no poder ir a asistir a la iglesia como lo estaba haciendo continuamente, de ir todos los domingos porque empezó la pandemia, nos confinaron. Obviamente yo oraba en casa como siempre todos los días, pero no iba a la iglesia. Luego me lanzó aquí, me empujó aquí a Suecia. Yo no entendía el idioma e intenté ir a la iglesia, y muchas veces cuando yo me sentía frustrada por el tema del idioma, porque no se me entendía lo que yo quería decir, o me sentía triste o confundida o perdida, yo iba también a la iglesia, a pesar de que yo hablaba con él en mi intimidad. También es verdad que cuando yo iba a la iglesia, como les digo, no entendía. Es muy diferente a ver una iglesia normal
creo que lo dije también en el primer episodio, a ver una iglesia católica y tú ir a una iglesia normal ahí en España, en Colombia. Así que bueno, yo simplemente iba, me quedaba en silencio, me guardaba ahí, ponía una velita y oraba. Me sentía como en paz porque estaba junto con Él y me recordaba que estaba con Él, que gracias a Él me puso una iglesia, bastante iglesias a mi alrededor de mi hogar, de donde estaba siempre viviendo, que es algo que siempre le pedía a Él, que me pusiera una iglesia cerca, siempre. Pero con el tiempo, algo que yo ya le dije a Él, gracias por permitir que pasara eso, porque sé hablar con testimonio y con verdad a ustedes, que es leer la palabra con Él en intimidad y estando soltera, estando sola, durmiéndome, acostándome a la hora que quiero, hablar la cantidad de cosas que quiero con Él, como un padre, una hija, como yo, con mi madre, por ejemplo, pues era lo mismo, pero con Él esta vez, a través de estar leyendo la palabra y luego conversar con Él. Claro, ahí es lo que voy. Entonces, no ir a la iglesia cada domingo como estaba yendo antes, no había ese pancito para nutrir mi espíritu cada semanita, para recordarme esto tan sagrado que es mi comunión con Él, no por religión, lo digo de nuevo, sino por esa relación que estaba creando con Él. Sin darme cuenta, me fui alejando de estar en esa intimidad con Dios. Y una vez Dios me dijo, no te preocupes, no te sientas mal, porque no puedes ir a la iglesia todos los domingos y orar en la noche. Recuerda, la iglesia está en tu corazón. Entonces yo me conformé con esa palabra. La iglesia está en mi corazón, yo oro en la mañana. Dios sabe mis intenciones, sabe que quiero orar en la noche, pero no puedo, porque no tengo la intimidad como antes, pues Dios lo entiende. Entonces me conformé. Y entonces el mundo llegó a entretenerme, a confundirme, el mundo llegó a acelerarme, a pensar en el tiempo, en lo que tenía que hacer, en los hábitos que tenía que mantener, en tratar de entender a mi pareja, los idiomas que tenía que aprender. Bueno, empezaron responsabilidades de nuevo trabajo, en fin. Entonces hubo muchísima desestabilización y desequilibrio en mi vida a raíz de yo mudarme aquí a un nuevo comienzo, una nueva etapa de mi vida en pareja, que quienes están en pareja y quienes viven en pareja saben que es muy diferente estar de noviecitos de lejos a vivir en pareja, a acostumbrarse a los hábitos de esa persona y él a tus hábitos y dejar de pensar solo en ti, sino que pensar en los dos como equipo. Entonces, bueno, han pasado 4 años en donde durante esos 4 años esa intimidad de la noche, aunque todas las mañanas sagradas he estado siempre arrodillada en el suelo, en mi baño, ese ha sido mi lugar santo, mi lugar sagrado, porque Dios dice en las Sagradas Escrituras, ven con intimidad conmigo, cierra la puerta y estate conmigo a solas. Esa es la intimidad que Él quiere, porque es verdad. O sea, es algo tuyo, es como si tú le vas a contar algo sagrado a tu madre, a tu padre, y quieren esa intimidad, los dos que no quieren que nadie escuche, es algo íntimo. Entonces ya podía estar en la habitación, pero igual mi pareja venía, me entretenía, porque es tanto leer, entonces me hacía juego y me entretenía y me distraía y no tenía esa relación, esa intimidad con Dios hasta que volví a tocar fondo, que fue cuando empecé ese toque de atención de Jesús el año pasado, en octubre, que me empecé a alejar del ruido, empecé a decir, no quiero más lo que el mundo me está mostrando, quiero lo que tú me has mostrado desde el comienzo y lo que yo he vivido, y doy certeza de lo que ha sido transformación en mi vida y de lo que llena mi espíritu del amor y la felicidad y la paz que jamás había sentido en mi vida y que siempre escuchaba a la iglesia, la paz te dejo, la paz te doy. Pero ¿qué es la paz? La paz, Dios mío, la paz es el regalo más sagrado y más hermoso que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo. Y eso Él me devolvió y me enseñó y me lo mostró y lo he vivido. Y desde entonces, aunque yo no haya estado con esa intimidad tan íntima con Él, esto que permitió Él, esa lejanía, y yo me acostumbré, me acoplé en eso que Él me puso, en lugar de buscar más de Él. No lo hice, mi gente bonita. Y ahora que
que toco fondo de nuevo. ¿Por qué? Porque veo situaciones que me están pasando y que no entiendo por qué pasan, porque estoy caminando contigo, ¿cómo es que me está pasando esto? Estoy confundida, ¿qué decisión tengo que tomar? Esto porque yo no quiero hacer lo que yo siento que debo hacer, sino lo que Él quiere que haga. Ahora que he vuelto a leer la palabra, ya les compartí en el primer episodio de lo que el enemigo ha intentado, porque sabe que yo he venido aquí a compartir la verdad de Él. Anoche, por eso tal vez me ven la cara un poquito hinchada, no pude dormir. O sea, me costó demasiado dormir. Yo tenía ese propósito de grabar este video porque yo empiezo a estudiar el próximo lunes, el día 1 de septiembre. Cuando ya vean este video, ya seguramente ha pasado el 1 de septiembre. Pero quería dejar grabado ese video, al menos antes de empezar a estudiar, porque no sé, yo sé que Dios va a hallar el tiempo, no me voy a preocupar. Pero quería dejar un videocito más listo. Y anoche, durante ese proceso que no podía dormir, tuve un sueño de revelación otra vez, y fue un sueño muy similar al que yo tuve al comienzo cuando empecé a leer las escrituras. ¿Y qué pasa? ¿Qué he hecho diferente? ¿Por qué estos sueños han vuelto a mí? ¿Por qué esta confusión que me está empezando me ha pasado en esas 3 noches, de esos miedos, de ese ganas de gritar y no poder gritar, de protegerme? ¿Sabes qué hice en esta noche, en mi sueño? Me levanté, supuestamente estaba dormida, me levanté en mi sueño, cogí mi Biblia y dije, se van de aquí, con autoridad. Me levanté, pero obviamente estaba dormida, pero en mi sueño me levanté con autoridad, cogí la Biblia y les dije, se van de aquí. No solo eso, le dije a Dios, protégeme, Señor, ponme tu escudo protector, protégeme, Padre. Y oré a Él, oré y recé a Él y a Jesús para que me protegieran esta noche, me dieran la paz. Le dije, por favor, devuelven la paz para poder descansar al menos un poco antes de irme a mi trabajo, porque hoy tengo un día bastante largo, es el día más largo que tengo de trabajo. Y además me quiero grabar el contenido, porque si esa es tu voluntad, ahí voy a estar, aunque haya dormido poco. Y aquí estoy, mi gente bonita. Y me siento tan feliz porque con esto quiero decirles, mi gente bonita, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha mostrado Dios en este sueño? ¿Por qué este sueño ha pasado? Porque me ha mostrado la madurez que he estado teniendo, la autoridad que me ha dado para hablar con certeza de su palabra y de su amor, que estas escrituras me han dado testimonio sobre su existencia. Y estos sueños han pasado porque yo empecé a leer otra vez la palabra por la noche, a cerrar la puerta y tener intimidad con Él, a dedicar tiempo a orar y meditar en cada pasaje bíblico que yo leo por la mañana y por la noche. Ya no lo leo con prisa, ya no lo leo ansiosa porque va a venir mi pareja y me va a interrumpir, no va a tener intimidad. Ahora yo le he dicho a mi pareja, yo voy a leer la palabra de noche también y necesito estar a solas. Si tú estás en la habitación, yo me voy al baño, pero yo voy a leer la palabra de Dios y voy a tomar tiempo de leer la palabra, meditar en ella cada noche y cada día. Y es eso lo que el enemigo ha estado viendo en mí: poder, autoridad, certeza y un amor eterno e infinito del que voy a luchar con todo mi corazón para compartir, mientras que Dios me conceda una existencia terrenal, todo lo que Él me ha estado enseñando y me ha estado madurando y edificando, porque ya hablaremos en otro videocito acerca de lo que ha hecho, lo que ha edificado mi carácter. Pero bueno, mi gente bonita, creo que con ello quiero decirles que de verdad que para mí, más que un libro, es algo sagrado, es algo mágico, es algo que instruye, edifica, nutre. Y lo que voy también es que no es leerla solamente, cojan un cuaderno y ténganlo con ustedes. Si ese día ustedes leen y no sienten nada, no pasa nada. Ustedes creen que no está pasando. Es como el que planta una semilla y tiene la esperanza de que va a salir la planta. Él la planta, pero ustedes tienen que nutrir esa semilla que está plantada, tienen que regarla, tienen que estar pendientes, pulirla, y eso es vuestro trabajo también, vuestra parte. Así que mi parte ha sido volver a la iglesia ahora, volver a leer la palabra por la noche, no solo en el día, nutrirme de ella, sacar tiempo para meditar en ella, continuar con mi cuaderno escribiendo y
teniendo esa relación íntima con Él y compartiéndole absolutamente todo lo que siento, lo que pienso, porque es el único que puede saber tu verdad y sobre todo lo que es bien para ti y para todos los seres que te envuelven en cada día de tu vida. Mi gente bonita, no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos, y yo sé que muchos de ustedes, mi propia pareja, no les gusta nada, aunque hace poquito le dije, pero es verdad, no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda aquí en la tierra, pero mientras que estemos, mi gente bonita, disfrutemos al máximo de cada día. Y si de verdad tienes curiosidad de conocer a ese Dios maravilloso, mágico, poderoso, ese amor, ese ser que tantos hablan, que han conocido o que han mencionado, a lo mejor algo resuena en tu corazón, simplemente cierra la puerta, quédate a solas con Él y háblale, tal cual como tú estás hablando conmigo. Bueno, como estoy yo hablando contigo, tal cual. Y simplemente deja que la magia de su amor llegue. ¿Cómo? No en el mismo día tal vez, no lo vas a sentir, pero tal vez mañana, pero tal vez pasa mañana, pero tal vez en un mes, yo no lo sé. Eso es algo personal que Dios tiene contigo y con cada uno de ustedes. Lo único que tienen que hacer es reconocer de ese deseo de todo corazón y sentir ese llamado como de ganas de ir al gimnasio para cuidarte y sacar esos músculos. Lo mismo, ejercitar tu fe. Ya hablaremos también acerca de la fe y cómo ejercitarla y en otro episodio. Mi gente bonita, seres hermosos y maravillosos, les deseo un hermoso comienzo de semana. Recuerden que estos episodios voy a tratar de siempre tenerlos listos a las 8 de la mañana los domingos. Y nada, que Dios los bendiga, los llene de amor y sobre todo mucha fortaleza, paciencia en vuestro proceso, en vuestro crecimiento, en vuestra evolución, y un corazón abierto y receptivo a escuchar su voz y su verdad. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Los amo, las amo con todo mi corazón. Gracias. Dios los bendiga y les bendiga. ¡Mua! Mucho amor para todas y para todos. Gracias por escucharme. Chao.